Muy buenas. Hoy voy a resolver el modelo de ejemplo que ha publicado la Universidad de Murcia para la EBAU de 2021. Así que voy a resolver las preguntas de morfología y de sintaxis por petición vuestra. Vamos a ver. Como vemos, tenemos que elegir uno de los dos packs, la opción A o la opción B. Bueno, aquí tenemos la morfología de la opción A. Como vemos, pues es un examen muy fácil y muy asequible. Vamos a ir analizando palabra por palabra. Por lo primero que empezamos es por no. No saben. Este no, pues es muy fácil, ¿verdad? Un adverbio de negación. Adverbio de negación. Acordaos de poner todas las letras, no pongáis abreviaturas, que se nos pide eso, que no pongamos abreviaturas. Adverbio de negación. La siguiente palabra es ellos. También ellos fueron puestos. Ellos, pues como está sustituyendo a unas personas, pronombre personal. Habría que decir que es de tercera persona, plural y masculino. Puesto que podríamos decir ellas. Fijaros en qué fácil, esto es un regalo, es 0,1 de regalo. Preposición. Ya está. Determinado lugar. En un lugar determinado, determinado, ¿qué sería? Está aquí diciendo algo de lugar, ¿verdad? Es un adjetivo. Adjetivo calificativo. ¿Qué hay que decir de los adjetivos calificativos? Pues si son femeninos o masculinos, calificativo. Si son femeninos o masculinos, sí podemos, y si son singulares y plurales. En este caso, masculino, singular. Y también, muy importante, que no nos falte, es el grado. Grado positivo, que es el normal, superlativo o comparativo. Aquí, en un lugar determinado, pues es un grado positivo. Y por último, nos preguntan el verbo podrían. Podrían, ¿lo veis aquí? Daos cuenta que este podrían pertenece a podrían haber sido puestos, podrían haber sido puestos. Daos cuenta de que este verbo no tiene desperdicio. Ojo, porque esto es una perífrasis, poder más un verbo pasivo. O sea que, pero sin embargo solo nos preguntan podrían, se portan bien, no nos han preguntado la perífrasis en forma pasiva. ¿Veis? El haber, podrían, llegar, ¿no? Y sin embargo pone podrían haber sido puestos, daos cuenta. Es un infinitivo compuesto y además pasivo. Bueno, menos mal que solo nos preguntan podrían. ¿Qué tendríamos que decir de podrían? Pues verbo poder, segunda conjugación, que no se os olvide lo de verbo, es imprescindible, porque si nos están preguntando un verbo y empezamos con tercera persona, no sé qué, no, verbo poder. Yo lo hago así y así no se me olvida. Segunda conjugación. Y el tiempo o la persona. Ellos podrían, ¿no? Pues tercera persona, plural, del condicional, simple, modo indicativo. Y vamos a atrevernos a poner voz activa, pero en realidad no es voz activa, es voz pasiva, porque forma parte de una perífrasis verbal, pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a pensar que nos preguntan, que tienden a preguntarnos por lo más fácil, en cuyo caso sería voz activa. Bueno, y con esto habríamos terminado la morfología de la opción A. Vamos con la sintaxis. Lo primero que se nos pregunta en sintaxis es por la estructura oracional de. Si todos hicieran bien el examen de lengua, los profesores estarían orgullosos de sus alumnos. Lo primero que yo recomiendo que hagamos es buscar los verbos. Hicieran y estarían. Dos verbos, dos proposiciones o dos oraciones. Muy fácil. ¿Dónde está el corte entre una y otra? Pues mirar, aquí tenemos una coma. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál es la principal y cuál es la subordinada? Vemos que aquí no hay nexos coordinados ni nada de eso, entonces no se trata de una coordinada.
vemos si alguna de las dos tiene algo que tenga un nexo y aquí efectivamente está el sí, la otra no tiene nada. Luego eso me lleva a pensar que esta primera es la subordinada. Además, yo me he estudiado que el nexo sí es típico de algunas frases como las condicionales. Es el nexo estrella de las construcciones condicionales. Vamos a ver si fuese una condición. Si todos hicieran bien el examen de lengua, no sé, ¿los profesores estarían orgullosos? Los profesores estarían orgullosos bajo la condición de que todos hiciesen bien. Sí, pues es una construcción oracional. O sea, sí, es una construcción condicional. Entonces, ¿cómo deberíamos contestar la pregunta? Estructura oracional. Pues esta oración se compone de una proposición principal, si queréis, de verbo estarían, que rige o que lleva una construcción condicional de verbo hicieran. ¿Vale? Eso en cuanto a la estructura oracional. Fácil, facilísimo. El nexo aquí estrella, no hay nada rebuscado, ¿os dais cuenta? Muy fácil. Ahora vamos con los complementos que nos pide esta frase. Solamente nos pide qué función sintáctica tienen estos 5 elementos. Solamente eso. Es muy importante que no mezcléis esto con la morfología, porque os ponéis a contestar estas preguntas y digáis, bien, adverbio de modo. No. Esto es sintaxis. Hay que cambiar muy bien el chip para no confundirse, porque nos lo preguntan de la misma manera, ¿os dais cuenta? Ya, aquí la tengo copiada. Lo primero vamos a localizar los verbos. Hicieran y estarían. A la hora de localizarlos, yo ya en este punto me doy cuenta de que estarían no es un verbo normal, ¿verdad? Porque es ser, estar o parecer. Vamos a acordarnos de esto y así no se nos olvida, si acaso nos ponemos una chuleta por ahí, que estos van a tener atributo y, por si hiciera falta, también predicado nominal. Seguimos, vamos a ver cuál es la subordinada. Si todos hicieran el examen, hemos dicho que era esta porque llevaba el nexo y además era una construcción condicional. Ahora vamos a analizar la principal. Los profesores estarían orgullosos de sus alumnos. Vamos a preguntarle, ¿estarían quiénes? ¿Quiénes estarían? Sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado, en este caso nominal, sintagma verbal. Ahora vamos a seguir con los complementos de estarían. ¿Cuántas cajitas tiene estarían? ¿Podemos decir estarían orgullosos? Sí, ¿verdad? ¿Podemos decir estarían de sus alumnos? No. ¿Por qué? Porque de sus alumnos es un complemento de orgullosos. Orgullosos de sus alumnos. Por lo tanto, esto es lo que yo llamo un complemento de nieto. ¿Os acordáis? Que estarían tiene un hijo que es orgullosos y a su vez el hijo tiene otro hijo que es de sus alumnos. Por lo tanto, complemento de nieto. Es una tontería, pero nos acordamos. Este complemento de nieto que yo llamo es un complemento del núcleo, ¿no? Porque orgullosos es el núcleo de una cajita que hay aquí, que es un sintagma adjetival o grupo adjetival que hace de atributo. Lo digo porque este complemento del núcleo hay quien lo llama complemento del adjetivo. ¿Por qué? O complemento preposicional del adjetivo. ¿Por qué? Porque este orgullosos en realidad es un adjetivo. Bueno, las dos nomenclaturas se dan por buenas. Seguimos con la subordinada. Todos hicieran bien el examen de lengua. Me voy a hicieran y le pregunto, ¿quiénes hicieran bien? Todos es el sujeto, todo lo que no es sujeto es predicado. Y ahora tengo aquí varios hijos o varias cajitas de hicieran. ¿Quiénes cómo hicieran, perdón? Bien, ¿verdad? ¿Hicieran el examen? Sí, pero ¿hicieran de lengua? Hicieran de lengua no tiene sentido porque de lengua es un complemento de examen. Aquí bien, no, el CN nos vale por complemento del núcleo como complemento del nombre, o sea que aquí sigue siendo CN. Y ahora, ¿qué le preguntamos a hicieran para que nos conteste bien? ¿Cómo lo hizo? Bien. ¿Y qué hizo? El examen de lengua, complemento directo, lo hicieran. Bueno, en cuanto a este cómo, circunstancial de modo,
os voy a hacer un repaso de los complementos que responden a cómo, que os va a venir muy bien. Bueno, vamos a recordar que los complementos que responden a cómo pueden ser desde un atributo que lo reconocemos por el verbo ser, estar o parecer. Por ejemplo, si yo digo yo estoy contenta, pues si yo digo estoy contenta, ¿cómo estoy? Ese contenta va a ser atributo, ¿a que sí? Bien. Vamos con otro complemento que responde a cómo. Por ejemplo, el circunstancial de modo. ¿Cómo lo reconocemos? Porque son sintagmas preposicionales y sintagmas adverbiales. Por ejemplo, pues eso es lo que teníamos aquí. Hicieran bien. Hicieran el examen bien. Ese bien, circunstancial de modo, por ser un sintagma adverbial. Otro complemento que puede responder a cómo es el complemento predicativo. ¿Cómo era ese? Es el complemento que es un sintagma adjetival o un sintagma nominal. Pero como novedad tenemos en la nueva gramática que el complemento predicativo se puede quitar. Acordaos de esto, porque ahora veréis que si no se puede quitar ya no va a ser complemento predicativo. Por ejemplo, hicieron el examen cansados, tal como el anterior. Hicieron el examen cansados. Si yo tengo el cansados que responde a cómo y que es un sintagma adjetival. Yo podría quitarlo, hicieron el examen, ¿verdad? En realidad me da igual que esté cansados ahí como que no esté. Por último, este es el mismo que el primero, pero lo voy a copiar otra vez y ahora veréis por qué. Otra vez atributo. Si yo tengo una frase como se sintieron cansados, lo que dice la nueva gramática, bueno, esto ya lo decía en otras gramáticas antes, es que esté cansados, que es un sintagma adjetival y que responde a cómo, ¿verdad? No se puede quitar. Por ejemplo, si yo digo se sintieron y le quito el cansados, no lo puedo quitar, ¿a que no? ¿Por qué? Porque este elemento no es un elemento accesorio como pueda ser el complemento predicativo, sino que es un elemento principal. Entonces lo que dice la nueva gramática, ya os digo que no lo dice, no es nuevo esto, es que este verbo es un verbo semicopulativo. En realidad, igual que digo se sintieron cansados, podría decir estaban cansados. ¿Lo veis? Es un semicopulativo. Y estos semicopulativos no van a llevar complemento predicativo, sino que este complemento se le va a llamar atributo, aunque no sean ser, estar o parecer. ¿Lo habéis entendido? No se puede quitar. Bueno, espero que os haya ayudado un poco esto. Estos son los que responden a cómo. Ahora, lo que nos preguntaban en el examen de sintaxis era que qué función tenía, a ver, voy a subrayarlo, qué función tenía, bien, todo, perdón, pues habría que decir sujeto. Bien, circunstancial de modo. El examen de lengua, complemento directo. De lengua, CN. Y orgullosos, atributo. Estas son las 5 cuestiones que nos hacían. Así de fácil. Bueno, seguimos. Sigo con la opción B. Aquí nos piden 5 palabras a 0,1 por palabra. Venga, más. La primera parece más sensato. Este más, súper fácil. ¿Qué sería más? Un adverbio de cantidad. Efectivamente. Ahora vamos con pública. Pública tiene su ahí. Porque este pública pertenece a un tipo de adjetivos que han salido nuevos en la gramática. Pública está relacionado con el pueblo. ¿A que sí? Y no podríamos decir superpública y tampoco podríamos anteponerlo. Una pública escuela, ¿a que no? Pues esas son las 3 pistas para localizar lo que se llama un adjetivo relacional. Un adjetivo relacional.
En estos casos no hay que poner el grado, porque claro, no tiene grado. No podemos decir es más pública que la tuya, ni tampoco es súper pública. Entonces solamente hay que poner el género y el número. Pública, pues femenino, singular. Ya está, con esto habríamos terminado. Lo que pasa es que hay que acordarse de este tipo de adjetivos. Después de volvería a ser súper fácil, una preposición. Suprimir también es más fácil que el verbo que nos pedían en la otra opción. Verbo, tercera conjugación. Verbo, tercera conjugación y forma no personal. Forma no personal, infinitivo. Voz activa. Y ya está, con eso habríamos terminado suprimir. Y por último nos falta ortografía. Ya sabéis que no hay que decir que los sustantivos sean contables, incontables, concretos, abstractos, nada de eso. Solamente hay que poner sustantivo común, femenino, singular. Con eso es suficiente. Bueno, pues ya veis qué fácil es la morfología de esta parte también. Vamos con la sintaxis. Bueno, esta sintaxis es tan fácil que es que no la voy ni a copiar. Mirad, leer conmigo. Las calles están mojadas siempre en Galicia porque llueve constantemente. Fijaros qué fácil, es estupendo que sea así de fácil. Vamos a localizar los verbos. Las calles están mojadas, están. Una vez que localizo están, digo, anda, un verbo copulativo. Va a tener atributo. Están mojadas siempre en Galicia porque llueve. Aquí tenemos el otro verbo, llueve. Ojo con llueve, que lo único que hay que saber es que es una forma impersonal porque nadie llueve. Pero ahora vemos lo que nos preguntan. Las calles. Y me voy a la frase. Las calles están mojadas. ¿Quiénes están mojadas? Sujeto, las calles. Las calles, como el verbo es están, ¿qué va a ser mojadas? Mojadas va a ser el atributo, ¿a que sí? Siempre, ¿a qué va a responder? ¿A cuándo? Y cuándo es de los circunstanciales de tiempo. Y en Galicia, ¿a qué va a responder? ¿A dónde? Por lo tanto, es de los circunstanciales de lugar. O sea que fácil. Pero luego nos preguntan llueve. Y aquí no debemos poner verbo, ya os lo he dicho en algún otro vídeo, porque el verbo pertenece a morfología y aquí estamos en la parte de sintaxis. Así que ¿qué hay que poner? Pues núcleo del predicado de la construcción, o núcleo del predicado de la subordinada, lo que queráis, o núcleo del predicado y punto, ya está. Algo así, pero que no sea verbo. Y ahora voy a hacer la estructura oracional que no la he hecho. Las calles están mojadas siempre en Galicia porque llueve constantemente. Está claro que el corte entre una y otra se da aquí. Si se da aquí, ¿hay una de las dos oraciones que tenga algo que parezca un nexo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Y además es el nexo estrella de un tipo de construcciones. Vamos a ver si me responde a por qué. ¿Por qué están las calles mojadas siempre en Galicia? Responde. Sí, ¿verdad? Porque llueve constantemente, pues ahí lo tenéis. Súper fácil. Una construcción causal. Así que, ¿qué tendríamos que poner? Pues podemos enrollarnos. Yo creo que poner construcción causal ya nos lo van a dar por bueno, pero para que esté mejor vamos a poner esta oración. Se compone de una proposición principal de verbo están, que contiene una construcción causal de verbo llueve. Fin. Fijaros las construcciones causales que bien han venido porque son fáciles, tienen nexos que no nos engañan. Os voy a recordar aquí brevemente de qué tipo de construcciones o qué tipo de subordinadas o de coordinadas, qué tipo de frases nos podemos encontrar en selectividad. Vamos a hacer un breve repaso. Lo primero que nos podemos encontrar para ir descartando eran las coordinadas. Las coordinadas solo podían caer tres: las copulativas, las adversativas y las disyuntivas. Y las reconocemos porque no nos traicionan, son gente buena, fiel, que siempre utilizan los mismos nexos, y, pero y o, con todas sus variantes. Acordaros que pero no solo puede ser pero, también puede ser sin embargo, podría ser aunque.
Si aunque se puede sustituir por pero, no es ninguna concesiva, es una coordinada adversativa. Y en vez de i, o en vez de o, u, etcétera. Bueno, estas son las coordinadas y las vamos a reconocer por sus nexos. Si no son coordinadas, pues ya tendrán que ser otras cosas. ¿Cómo podían ser las subordinadas? Las subordinadas se dividen en las que eran sustantivas. Las sustantivas las reconocíamos muy fácil porque da igual el nexo que tuviera, se podían sustituir por esto. Por ejemplo, mi padre ha dicho que se va. Mi padre ha dicho esto, que se va, es esto. ¿Qué le pasaba a las subordinadas sustantivas? Pues sus nexos eran nexos, no tenían función. Y sí que lo que sí que tenían función eran las subordinadas, que podían ser de sujeto, de complemento directo, de término, que eran aquellas que llevaban preposición, como las de complemento de régimen o las de complemento del nombre, etcétera. Después de las sustantivas teníamos las de relativo. Las de relativo ya se dividían entre las que eran de relativo con antecedente normal de toda la vida, con antecedente, como podría ser, por ejemplo, el niño que ves es mi primo. Estas de relativo con antecedente llevaban una palabra que va adelante, que es sobre la que se dice algo. Y las reconocíamos porque se podían sustituir por el cual, la cual. El niño, el cual ves. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué lo podemos sustituir por el cual? Porque en realidad hacen referencia a un elemento de la frase. El niño es mi primo. Esa sería la principal. Las otras tenían la capacidad de insertarse en medio de la principal. Si analizamos la principal, el niño sería el sujeto o el niño que ves y el mi primo sería el predicado nominal de la principal. Este que sí tendría función. Todas las de relativo, sus nexos tienen función, hay que acordarse, porque esa es una pequeña dificultad. Por eso se llaman de relativo, porque son pronombres o adverbios. El niño que ves es mi primo. Todos sus nexos tienen función. Así que, ¿cómo sabíamos la función del nexo? Lo sustituíamos por su antecedente. El niño ves. Si yo le pregunto a ves, ¿quién ves? ¿Qué me contesta? ¿El niño? No. ¿Quién ves? Tú ves. ¿A que sí? Tú es el sujeto omitido y el niño es lo que ves. ¿Qué ves? El niño. El qué sería el complemento directo. Bueno, esto en cuanto a la de relativo con antecedente. Nos falta también decir que estas se podían dividir en especificativas si iban sin comas y explicativas si iban entre comas. Y que siempre, siempre, siempre tienen la función de CN. Siempre eran complementos del núcleo. ¿Complementos de qué núcleo? Pues de su antecedente. El niño guapo, el niño que ves. ¿Vale? Eso en cuanto a las de relativo con antecedente. Vamos a repasar ahora las otras de relativo sin antecedente. El truco de relativo sin antecedente pues era su forma de empezar. Teníamos las que se llamaban semilibres, que empezaban por el que, la que, los que, las que. Y luego estaban las libres, que eran las que empezaban por quién o quiénes y cómo, cuándo y dónde. Aquí tenemos dos verbos, juega y encanta. Y tenemos la subordinada, que sabemos que es la primera, porque lleva algo que nos dice como si fuese un eso, ¿no? El que juega también. Sabemos que es sin antecedente, una de relativo sin antecedente semilibre,
porque lleva el que. Pero eso no es suficiente, hay que especificar la función que tiene. Acordaos que las funciones podían ser de sujeto, de CD, de CI, de complemento agente, podían tener un montón de funciones. Vamos a ver, si yo digo, le pregunto a me encanta porque es el verbo de la principal. ¿Quién me encanta? ¿Qué me contesta? El que juega también. Esta sería una de sujeto, ¿a que sí? De relativo semilibre de sujeto. Para analizar, este es el sujeto de la principal, el predicado de la principal es me encanta, con su complemento me, que es le encanta, es un CI. Ahora, para analizar la subordinada, la función de el que ya sabéis que los nexos tienen función, esto en realidad sería un determinante, el que sería el núcleo y esto sería un sintagma nominal. Como yo no lo puedo rellenar de nada porque no tengo antecedente, pues me lo invento. El niño juega también. ¿Qué sería el niño? ¿Quién juega también? El que sería el sujeto. Y todo lo demás predicado. Y también pues circunstancial de modo, porque bien es el núcleo, es un sintagma adverbial. Bien, ya estaría, está hecha. Vamos a hacer otra de las de cómo, cuándo y dónde para que recordéis esto, porque ya sabéis que la gramática nueva no las considera construcciones adverbiales de tiempo, lugar y modo, sino que las consideraba de relativo. Si yo digo esto, donde nací, ojo, porque donde nací no es una de relativo libre. ¿Por qué no? Porque tiene antecedente. Porque yo podría decir la casa en la cual nací. Y ese es el truco de estas que hemos marcado aquí. La cual. Esta es una de relativo normal, de esas de especificativa y de CN. Mirad, yo digo la casa en la cual nací. Tiene un antecedente que es casa. Por eso esta no va a ser ni libre, ni semilibre, ni todo eso, sino va a ser especificativa. De relativo, especificativa y siempre las que tienen antecedentes son de CN de su antecedente. Y pues esto va a ser muy fácil, donde de lugar, nací el verbo, yo sujeto omitido, etc. Ahora vamos a hacer una que no tenga, ¿de dónde? Que no tenga antecedente. Pues iré donde quiera. Esto sería tradicionalmente una subordinada adverbial de lugar o una construcción de lugar, pero ahora han dicho la gramática nueva esta, que en realidad esta es igual que la de arriba. Tenemos dos verbos, iré y quiera. Lo que pasa que en esta, según nos cuentan, hay aquí algo que está omitido. Por ejemplo, iré al lugar y luego ya podríamos analizarla como al cualquiera. ¿Os dais cuenta? Con lo cual seguiría siendo una de relativo. Seguiría siendo una de relativo, pero en vez de ser especificativa y todo eso, sería sin antecedente expreso, libre y de lugar. De lugar, de circunstancial de lugar, etcétera, como queráis. El donde seguiría teniendo la misma función, por lo tanto ya no hay nexos. ¿Qué sería en morfología ese donde? Ese donde, acordaos, adverbio relativo. Adverbio relativo, porque tiene un matiz adverbial, ¿verdad? Pero también parece como que están sustituyendo. Entonces ese adverbio relativo sería el donde en los dos casos. Bueno, ya hemos repasado estas también y por último nos quedan, ya hemos dicho las sustantivas, las de relativo y las construcciones. Sí, esto es muy fácil, porque las construcciones este año encima nos las han resumido, nos las han recortado un poco y las han dejado en menos, o por lo menos nos van a caer alguna menos. ¿Cuáles eran las construcciones? Las construcciones son solo tres, básicamente. Las construcciones condicionales, que eran las de sí, sí, puntos, si eres bueno, te llevo al cine. Las construcciones concesivas, que eran las de aunque, siempre y cuando no se pueda sustituir por pero.
y las construcciones causales, que eran las de por qué. Esto no tiene nada que repasar, es súper fácil. Y si acaso también están las construcciones finales, que son las de para qué. Lo que pasa es que estas las consideran subordinadas sustantivas, con lo cual no van a caer tampoco. Así que para que os centréis y repaséis, estas son las que nos pueden caer. Yo voto por seguramente alguna sustantiva fácil o alguna de relativo de estas con antecedente, o igual alguna construcción como las que nos ponen en el ejemplo, que son súper fáciles. Bueno, ya se da un repaso. De todas maneras, os tengo que decir que si vais a mi página de YouTube y pegáis y vais a más información, aquí tenéis un enlace que os lleva a una página que tengo aquí, donde veis los vídeos que tengo más o menos de forma ordenada, sintaxis, lo veis, y sobre todo es interesante también, os vais a inicio, ponéis morfología, aquí tenéis algunos vídeos de morfología, y en segundo de bachiller podéis ver comentarios donde os pongo alguna teoría hecha por mí y algún ejemplo resuelto o para que lo hagáis, de cómo hacer el comentario de texto. También aquí colgaré alguna cosilla más. También tenéis algún ejemplo de léxico, etcétera. Y mi correo electrónico por si os queréis comunicar conmigo. Un saludo, buena suerte.